Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa de Token City. Hoy vamos a hablar de las SPV, las SPVs, las Special Purpose Vehicle en español, los vehículos de propósito especial, una materia muy especializada con la que vamos a hablar hoy con Cristina Requena, que es básicamente la notaria de Token City especializada en tokenización y con la que Yael va a tener una conversación para poder explicar todo al respecto de la tokenización con SPVs, SPVs. Todo tuyo, Yael. Genial. Bueno, pues un placer tenerte aquí, Cristina. Como siempre, un placer conversar contigo. Déjame que te presente muy brevemente. Cristina Requena Torrecillas, almeriense, notaria de referencia para nosotros, notaria de referencia en tokenización en España, de hecho. Contigo hemos hecho pues todas las primeras emisiones tokenizadas que se han hecho en España, reguladas, tanto de bonos como de acciones. Luego vamos a hablar un poquito más de ellas. Eh, am, Cristina estudió Derecho y Empresariales en ICADE y un año en la Universidad Libre de Bruselas. Opositó en Madrid en el Colegio César Carlos y desde el 2010 ejerce como notaria, principalmente en Barcelona. Tienes tu propia notaría, eres miembro del jurado de expropiación, docente en máster de Derecho de Familia en el ICAB y durante años también en el Colegio Notarial de Madrid y Cataluña para preparación de oposiciones a notarias y registros. Bueno, nuevamente un placer tenerte aquí, Cristina. Vamos a conversar un poco sobre el rol de la notaría y la convergencia con blockchain. Me gustaría que habláramos un poquito de eso para empezar, porque hay una percepción cuando se habla de blockchain en general de que de alguna manera va a sustituir a la figura de los notarios. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay una complementariedad? ¿Cómo conectan cuál es el engranaje entre esta nueva tecnología y la función del notariado? Pues, bueno, encantada, Yael, y muchas gracias por invitarme hoy. Mira, yo respecto a esta primera pregunta, como bien dices, creo que en ningún caso se trata de competir ni para nada con el avance, con el blockchain al final. Creo que al final el notariado es complementario totalmente y se trata, como digo, no de competir, sino de avanzar, de agilizar, de innovar, ¿no? Juntos. Este miedo que siempre hay, ¿no? Desde es que esto va a sustituir determinadas funciones, va a cambiar el sistema. Al final, el sistema de seguridad jurídica no se cambia, ¿no? Por el blockchain. Es una innovación, es un punto más, ¿no? Que se añade a nuestro ordenamiento jurídico. Y se trata al contrario, de avanzar y crecer con la sociedad y con este nuevo avance. Por tanto, no para nada competencia, nada, al contrario, es complementarse y lograr integrar toda esta nueva innovación en nuestro sistema jurídico, ¿no? Porque profundizando un poquito, vamos a verlo un poco en detalle, cómo es la función del notario, dónde interviene el notario en una emisión tokenizada. Y vamos a comentarlo para las dos más típicas, por ejemplo, la emisión de un bono y la emisión de acciones. Por ejemplo, en la emisión de un bono, ¿dónde interviene el notario y por qué la intervención contribuye a aportar esa seguridad jurídica? Mira, yo creo que como punto en común, tanto en la emisión de una obligación de un bono o en la emisión de acciones, en cualquier operación, de hecho, pero más en estas de tokenización tan novedosas, creo que el papel, igual casi fíjate, más importante del notario y que menos se ve igual y menos se valora, es en la fase previa, fíjate. Quiero decir, todo el proceso previo de preparación, de configuración, ¿no? De ayudar al cliente al final y a su proyecto a encajar jurídicamente lo que quiere con toda esta novedad, ¿no? Legislativa y integrarlo con toda nuestra legislación clásica, ¿no? De derecho mercantil y civil al final. Entonces, yo creo que esa es la parte menos valorada del notario, ¿no? Cuando te viene un cliente, que también estáis vosotros ahí, de hecho, y te viene con un proyecto y contándote lo que quiere y darle la configuración jurídica a todo el engranaje, ¿no? Y luego, de forma ya precisa, en la fase formal, por así decirlo, pues nuestro papel es al final el mismo de siempre. En una emisión de obligaciones, pues lo que hacemos es, primero, intervenir en lo que es el acto mismo de la emisión de los bonos, ¿vale?
Aquí, pues yo defendería que el notario al final lo que hace es verificar pues, que se cumplen todos los requisitos legales, que encaja todo, ¿no? Con la viabilidad de la operación, con los requisitos jurídicos que tenemos al final encima de la mesa. Y bueno, por fin hacer el proceso de emisión como se haría también si los bonos no fueran tokenizados. Es que realmente eso no lo modifica. Pero bueno, el papel del notario no solo se queda ahí, porque al final luego, en una emisión está el momento de emisión de los bonos. Hay una fase posterior en la que el notario tiene también que cerrar esa emisión, por así decirlo. La emisión de bonos supone una emisión de préstamo que hace una sociedad, que luego lo suscriben todos los adquirentes que quieran, y hay un plazo determinado para la suscripción de esos bonos. Pues en este momento final el notario vuelve a intervenir y dice, se hace constar en acta qué cuantía finalmente se ha suscrito. Y yo creo que al final estamos presentes un poco en toda la vida de la emisión, porque al final la sociedad va teniendo cambios, va teniendo modificaciones, o por lo que yo voy viendo en las que hemos hecho, y hasta el momento final de cierre y ya conclusión de la emisión, que también tenemos la cancelación. Creo que al final, por eso, el papel del notario es importante de cara al emisor, porque al final le da viabilidad jurídica a tu proyecto, pero también es muy importante de cara al adquirente, ¿no? Al inversionista, porque al final le estás garantizando que se han dado unos requisitos legales, y es lo que te decía, es la garantía que al final aporta el notario en el proceso, ¿no? Esa confianza que genera de que está todo correcto, que se han cumplido los requisitos legales y que así hay tanto un cumplimiento como un futuro incumplimiento, pues al final tiene ahí unos mínimos, ¿no? Garantizados. Y al final todo eso se traduce pues también en una confianza en el mercado. Eso era lo que iba a decir, ¿no? Porque desde el punto de vista del inversor, cuando se dice, oye, es que el token representa el derecho, ¿no? Cuando estás adquiriendo el token, realmente estás adquiriendo ese derecho de crédito o estás adquiriendo esa acción de una sociedad anónima, está muy vinculado justamente a esta constitución inicial, ¿no? Digamos, configuración adecuada inicial del derecho, ¿no? Justo. Es que al final bueno, es nuestro trabajo, es nuestra aportación, ¿sabes? Como notarios en ese proceso, el verificar que de verdad se está cumpliendo todo, que se cumplen unos requisitos mínimos, que todo es legal, que está garantizado al final. Y claro, es en la escritura de emisión donde se configura el token y se le da contenido realmente al derecho, que al final el token es lo que decíamos, es meramente la forma de representación, pero el derecho es el clásico de toda la vida. Porque Pues es un poquito lo mismo, lo que pasa que sí es verdad que igual nos quedamos más en la fase inicial, luego vamos viendo esos tokens, bueno, con la vida jurídica de la empresa, pero en la emisión igual el papel del notario es más continuado. sí, ¿no? Porque luego cuando ya ese token tiene ese pleno reconocimiento jurídico, allí sí que si los inversores se quieren transmitir ese token entre ellos, pues allí ya tienen esa libre transmisión de wallet a wallet y todo el derecho, digamos, todos los derechos incorporados en el token viajan con el mismo token, ¿no? Justo, pero es que realmente las formas de representación que ha habido en nuestro derecho, clásicamente, ya lo sabes, las acciones se podían representar o por títulos, igual que las obligaciones, o por anotaciones en cuenta. Y ahora es cuando surge esta nueva forma de representación en blockchain digital, pero realmente es que antes tampoco estábamos en la transmisión, o sea, antes también el notario intervenía en todo el proceso de generación del derecho, ¿verdad? Y se elegía una forma de representación, pero luego la transmisión de los títulos pues se hacía cuando el título era en papel, pues mediante la transmisión física, cuando pasaba la anotación en cuenta, pues con la anotación por parte de la sociedad de las acciones, y ahora pues estupendo, ahora ya mediante pues hemos mejorado mediante el blockchain, ¿no? Sí. Cuya concatenación va haciendo constar la ERID. Pero evidentemente, claro, ya el notario no es necesario en la transmisión. La transmisión del derecho se produce íntegramente ya fuera de la vía notarial. Porque acabas de mencionar la figura de la ERIR. Cuéntanos desde tu perspectiva, cómo explicas esa figura de la ERIR. A ver, la ERIR, bueno, al final es la que tiene un gran papel en la emisión, ¿verdad? Porque colaboramos con ella tanto en el momento de emisión y de montar toda la operación, de generación de los derechos. Es una entidad que al final luego es la que tiene el control de los tokens, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? Jurídica, porque va haciendo la concatenación de transmisiones, aporta la tecnología, todo. Pero estamos otra vez más en el inicio. No creo que sea una cuestión de competencia con la ERIR, sino que al contrario, lo que tenemos que centrarnos es en
en colaborar con las SERIR, en compartir información y al final trabajar mano a mano con ellas. De hecho, todas las emisiones que hemos tenido las trabajamos de forma muy estrecha con la ERIR porque la generación ya de la emisión, ¿no? De las acciones tokenizadas lo tenemos que hacer de forma conjunta y, y bueno, y también luego en la vida de los tokens, porque, por ejemplo, no solamente la transmisión, es verdad que en las transmisiones los notarios no estamos, es tan solo la SERIR, pero imaginaros, por ejemplo, en supuestos prácticos para que se vea más claro, por ejemplo, pues, ¿qué ocurre si, por ejemplo, viene un señor y hace una pignoración, ¿no? De unos tokens, ¿no? Como garantía de algo. ¿O qué pasa si fallece un señor, por ejemplo? ¿Qué pasa con esos tokens? Pues igual al adherirle es útil la información que pueda darle un notario, ¿no? Por ejemplo, en un proceso sucesorio, si ha fallecido un titular, quiénes son los herederos y demás. Y al contrario, en los notarios también podemos obtener muchísimo provecho de toda la información que nos traspasan la ERI. Con lo que yo creo que en lo que tenemos que centrarnos es en colaborar, en avanzar juntos y esa unidad es la que va a generar agilidad y garantía en todo el proceso. Claro, porque allí hay información que se debe compartir cuando hay actos, ¿no?, jurídicos o eventos dentro de la sociedad. Por ejemplo, yo lo pienso que si en la ERIR, por ejemplo, nosotros llevamos el registro de titularidad y eso está en la blockchain y nosotros estamos monitorizando continuamente la blockchain para ver esas transacciones que se producen de los tokens. Bueno, pues a lo mejor algún inversor, algún cliente, un emisor quiere saber cuál es esa titularidad real y lo quiere consultar con el notario y cómo lo puede saber. Se lo tiene que consultar a la ERIR, ¿no? Y luego al revés, ¿no? Efectivamente, y Claro, luego al nosotros las revés. posibles transmisiones, como te estaba diciendo, que se hagan y que no son transmisión o venta, por así decirlo, ¿no? La tradicional típica de que tenéis constancia únicamente vosotros, no, por ejemplo, pues la sucesoria, pues también es información que al contrario, que proveería la notaría en favor de la ERI. Por lo que yo creo que al final lo que tenemos que hacer desde ambos lados es eso, fomentar esa interactuación e integrarnos, ¿sabes? Todos en el proceso para poder dar agilidad al mercado. Tengo una pregunta ya que me gustaría hacerle a Cristina. Cristina, me llamó mucho la atención hace, bueno, no sé, a lo mejor un año o así, ver sobre un proyecto americano, estadounidense, que están teniendo un éxito arrollador en el ámbito de las hipotecas porque han digitalizado el proceso completo. La parte última de emisión de activo y posibilidad de negociación del activo es tokenización. Todo lo demás es digitalización, digamos, habilitada por marcos jurídicos, incluyendo la parte de la notaría. ¿Tú cómo ves la perspectiva de que en España tengamos un proceso similar en algún momento? Bueno, en España yo creo que en digitalización justamente el notariado ha avanzado muchísimo en los últimos años. Realmente no es que todo va muy rápido, pero realmente intentamos adaptarnos y vamos creciendo en esto. Muchas de las escrituras, de hecho, de tokenización se pueden hacer de forma totalmente digital y tenemos pues ya tanto la firma como la emisión de copias. Realmente la digitalización, yo creo que en eso sí que hemos avanzado en España muchísimo, de hecho mucho más que igual en otros países. Y es Sí, verdad que en el ámbito hipotecario, inmobiliario y demás, pues probablemente en Estados Unidos, claro, aún más avanzada, ya. porque nuestro sistema hipotecario, inmobiliario y tal, bueno, pues al final es estricto, ¿no? Y tiene todavía muchos formalismos, pero bueno, vamos avanzando de ahí también. De hecho, hace poco, pues visteis la última una de las últimas operaciones que hicimos muy interesante, la de Otesa, ¿conoces? Sí, a ver, ahí eso justo te iba a preguntar para comentar esa operación porque jurídicamente es muy innovadora, ¿no? El hecho de que se registre en el registro de la propiedad la garantía en favor de los tokenistas es algo que no es tan evidente, ¿no? No, la operación de Otesa, por eso te digo, bueno, viene al caso por el tema que él decía, que es verdad que en Estados Unidos se hacen operaciones hipotecarias, más inmobiliarias, porque es la primera que realmente, con la que realmente han nacido los tokens, por así decirlo, al registro de la propiedad. Pues en una misión de obligaciones, como otras muchas que hemos hecho. Aquí la innovación era, bueno, pues en una doble vertiente, ¿no? Por un lado, mercantil, porque era la primera vez que hacíamos una emisión de obligaciones tokenizadas por parte de una sociedad limitada, no una sociedad anónima, que eso era pues ya un paso importante.
y bueno, y con unas especialidades jurídicas muy distintas a las de una SA. Y por otro lado, la garantía con hipoteca, claro que para el inversor pues ya me parece un plus absolutamente. Y era la primera vez que accedía, claro, una hipoteca al registro de la propiedad en garantía de los tokens, sí, sí. Con lo que vamos abriendo camino poco a poco, se va avanzando Poco a despacio, pero poco. vamos avanzando. Ujú. Sí, sí, completamente, porque esa ha sido una de las innovaciones, ha habido otras muchas. Efectivamente, bueno, hemos ido haciendo emisiones de diferente tipo, pero de la primera en su tipo dentro del mercado nacional y otras cuantas que tengo por aquí para comentarte y creo que Piensa que el también tienes inversor otra con por una ahí. hipoteca es que si hay un incumplimiento, la gran ventaja en esta operación es que si tienes un incumplimiento, tú tienes una hipoteca frente al emisor. O sea, es que la garantía, claro, es de, bueno. Cristina, hemos estado hablando muchas veces también en conversaciones de operaciones que vemos innovadoras y que creemos que van a venir a futuro. ¿Cómo lo ves tú? Hemos estado hablando de utilizar las acciones tokenizadas, pignoradas, por ejemplo, para garantizar propias emisiones de bonos, otro tipo de operaciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que realmente, Yael, estamos, es que estamos todavía en un inicio de un camino que está realmente todo por hacer. O sea, es que tenemos tantísimo en lo que avanzar, tanto desde el punto de vista de las sociedades, ¿no? Cada operación que vamos haciendo realmente, todas son iguales, pero todas tienen algo nuevo, todos tienen un paso con el que vamos avanzando, ¿no? Y mejorando estas operaciones. Y sí, por ejemplo, es que yo creo que se abren muchísimas vías. Es que antiguamente, pues alguien venía a pedir un crédito con el banco, ¿no? Una póliza de crédito normal y corriente, y te pedían, bueno, pues ignora este fondo que tienes, ¿por qué no vamos a poder ignorar unos tokens, ¿no? Que tú tienes, pues una pequeña inversión en XS, es que se puede perfectamente, pero bueno, hay que ir poco a poco configurando y también, bueno, que la gente se vaya acostumbrando, ¿no? Que todavía suena muy ajeno esto de la tokenización, no solamente los empresarios, inversores y demás, sino también otros actores jurídicos como las entidades bancarias y demás. Pero creo que al contrario, que no queda por hacer, o sea, es que queda, nos Hay queda mucho por hacer, sí, correcto. completamente. Bueno, Cristina, para ir terminando ya, porque se nos va acabando el tiempo, una última pregunta. Siempre hablamos de la confianza, porque la confianza es como elemento esencial de los mercados financieros. Eh, am, ¿Cómo ves tú el rol del notariado en los mercados financieros del futuro? Pues yo creo que justamente es que es, como tú lo has dicho ya, yo creo que al final la esencia misma de la función del notario es dar esa confianza, ¿no? Porque al final lo que aportamos es eso en el proceso, una garantía jurídica, como he dicho al principio, no solamente de cara al emisor, sino de cara al inversor y en conjunto al final de cara a todo el mercado. Y al final lo que tenemos que hacer los notarios, como empecé diciendo, es estar presentes en todo este proceso de innovación, ¿no? Pero no imponiendo más formalismo, porque la gente desde fuera creo que lo que piensa es, uff, tiene que ir al notario, tal. No, no es más formalismo, ni más procesos, ni más pasos, ni más trabas, sino al contrario, ayudando, aportando, no solo confianza, sino agilidad. Creo que nuestro objetivo ahora tiene que ser ayudar el mercado en la simplificación del proceso, en la agilidad y con todo eso y estando presentes, pues en la confianza al final. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Seguimos hablando la próxima.